Hermanos, nuevamente, muy buenos días para todos. Para los hermanos que suelen tomar nota de los títulos, el título de este sermón es La justicia de Dios, nuestra seguridad. Repito, la justicia de Dios, nuestra seguridad. Y estaremos exponiendo este título a la luz del Salmo 9, que ya nuestro hermano Giancarlo leyó hace un momento y que también tuvimos el placer de cantar de forma congregacional hace unos instantes. Vayamos todos al Salmo 9. ¿Ya estamos allí todos, hermanos? Amén. Salmo 9, versículo 0. Dice la palabra del Señor. Recuerden que estos encabezados son palabra inspirada de Dios. Por eso yo suelo decir versículo 0. Dice, al músico principal, sobre Mut-Labén, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas, me alegraré y regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén y amén. Este bello salmo que acabamos de leer constituye, según el criterio de los grandes eruditos del libro de los Salmos, el cierre de la primera sección del libro de los Salmos. Recuerden que el Salmo 1 y el Salmo 2 eran la introducción al Salterio. Luego, desde el Salmo 3 y hasta el Salmo 9, y según el criterio de algunos, incluso el 10, porque originalmente Salmo 9 y 10 eran un mismo salmo, constituyen la primera sección que se encuentra dentro de los salmos. ¿Y cómo podemos saber que aquí inició una sección en 3 y terminó en el Salmo 9 la siguiente sección? Por sus encabezados. Recuerden que los encabezados de los salmos son palabra inspirada de Dios. Con eso en mente, lean el encabezado del Salmo 3, hermanos. Devuélvase en un par de hojas. Salmo 3, dice su encabezado así. ¿Están ahí todos, hermanos? Dice, Salmo de David. Ahora noten el detalle. Cuando huía de delante de Absalón, su hijo. ¿Recuerdan las circunstancias? David escribe este salmo cuando tiene que huir porque Absalón ha liderado una revuelta en contra de él para quedarse con el reino. Luego eso significaba que Absalón iba a asesinar a su propio padre, a David. Ahora, con eso en mente, lean el encabezado del Salmo 9. Unas hojitas más adelante, Salmo 9. Dice, al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. La expresión Mut-Labén en la Biblia de las Américas se traduce así, al son de la muerte del hijo. Así que nosotros podríamos parafrasear o leer el encabezado de la siguiente forma. Cántico de acción de gracias a Dios en medio de la congregación por causa de la muerte del Hijo. En otras palabras, David está concluyendo esta sección que inicia con la persecución de Absalón y que termina con una manifestación de la justicia divina. David celebra que Dios es justo en relación a sus enemigos. De hecho, lo que tenemos en estos 7 salmos, del 3 al 9,
Es algo que ocurre típicamente dentro de los salmos de forma particular. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero noten que cuando ustedes leen un salmo, el salmo empieza enumerando una lista de aflicciones. ¿Y cómo terminan finalmente los salmos? Generalmente celebrando la salvación de Dios. Lo mismo pasa con esta sección. Esta sección inicia con el corazón de un padre que está afligido porque su hijo ha decidido iniciar una persecución en su contra para asesinarlo. ¿Y cómo finaliza? Con una oración de acción de gracias de un hombre que sabe que ha sido preservado por la misericordia de Dios. Podríamos entonces decir que el tema del Salmo 9 e incluso el Salmo 10 tiene que ver con una expresión de agradecimiento y de alabanza a Dios por la protección que Dios dio frente a los ataques del enemigo. Ahora bien, permítanme aclarar algo que consideré muy importante mencionar. Esto no quiere decir que David esté dichoso, celebrando y adorando a Dios porque Dios mató a su hijo Absalón. Es decir, David no celebra la muerte de Absalón. De hecho, en 2 de Samuel capítulo 18, versículo 33, vemos el gran dolor y la gran aflicción que experimentó el monarca en su corazón al saber que su hijo Absalón había muerto en guerra. Versículo 33 de 2 de Samuel 18. Entonces el rey se turbó. Le dijeron, tu hijo Absalón ha muerto. Y David se turbó y subía a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿qué me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? David no está celebrando que su hijo ha muerto. David celebra con agradecimiento que Dios ha intervenido en su favor en relación a sus enemigos. David describe este salmo como una expresión de gratitud por el juicio divino que se ha ejecutado contra quienes se levantan contra su pueblo. ¿Sí me hago entender? David no está contento por un hijo muerto. David celebra la justicia de Dios. Así que en esta introducción, mis hermanos, de manera prematura podemos ya tener una gran aplicación de lo que será este sermón. Y es que como David, los creyentes debemos aprender a agradecer la justicia divina en cualquier circunstancia. Voy a repetir eso, hermanos. Como David, los creyentes debemos aprender a agradecer la justicia divina en cualquier circunstancia. Y esto, mis hermanos, se hace muy significativo y muy notorio para nosotros cuando consideramos que David agradece la justicia de Dios en medio de la muerte de uno de sus hijos. Un buen ejemplo que quizás nos ayuda a ilustrar cómo agradecer la justicia de Dios en medio de todas las circunstancias podría ser una situación anecdótica que le ocurrió al puritano Matthew Henry, que después de ser atracado, fue asaltado literalmente por un grupo de bandidos que le robaron su dinero. Matthew Henry, como era usual de los puritanos, escribió en su diario las siguientes palabras. Él dice así: Señor, hoy me han robado. Sin embargo, permíteme estar agradecido por dos puntos. Primero, porque nunca antes me habían robado. Segundo, porque aunque se llevaron mi cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, en realidad no tenía mucho. Y cuarto, porque fui yo a quien robaron y no yo quien robó. Eso es agradecer en cualquier circunstancia la justicia de Dios. De las palabras de Matthew Henry y desde luego del Salmo 9, que es lo que estamos considerando, podemos aprender que el corazón que ha aprendido a ver la misericordia de Dios en todas las circunstancias es un corazón que sin duda siempre tendrá razones de sobra para agradecer al Señor. Siempre, siempre, sin importar qué. Ahora bien, en este salmo, mis hermanos, veremos cómo la gratitud y la alabanza a Dios
debe estar en la boca de un cristiano aún cuando sus circunstancias externas no se hayan resuelto. Y esto ha de ser así, mis hermanos, porque la seguridad de un cristiano no nace de sus circunstancias. Nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra tranquilidad surge de la bendita justicia de Dios. Por esa razón, el título de este sermón es La justicia de Dios es nuestra seguridad. Ahora bien, para poder deleitarnos en la riqueza que contiene el Salmo 9, lo que vamos a hacer, hermanos, es dividir el Salmo 9 en 2 sermones. Hoy veremos el versículo 1 hasta el versículo 10. Y si el Señor nos permite seguir con vida, en 8 días veremos el versículo 11 hasta el versículo 20. Ahora bien, para ver los detalles preciosos de los primeros 10 versículos, los vamos a dividir en sus 3 estrofas, las 3 estrofas que contienen. Cada estrofa de este salmo tiene este propósito, no lo olviden, hermanos: agradecer y exaltar a Dios por su justicia. Dicho esto, leamos la primera estrofa del salmo, versículo 1 y versículo 2. Yo titulé a esta primera estrofa Una intención de agradecimiento, versículo 1 y 2. Una intención de agradecimiento. ¿Estamos allí, hermanos, en el texto? Leamos la palabra del Señor. Dice: te alabaré, oh Jehová. ¿Cómo te alabaré? Con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. Me alegraré y regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Ahora permítanme leer el mismo texto, pero en Nueva Versión Internacional. Dice así: quiero alabarte, Señor, con todo mi corazón, y quiero contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Lo que tenemos aquí es sencillo, hermanos. David inicia este salmo expresando un ferviente deseo por agradecer a Dios. ¿Por qué le agradece? En Reina Valera dice: por todas tus maravillas. En Nueva Versión Internacional dice: para contar todas tus maravillas. Es decir, David inicia adorando y agradeciendo a Dios por sus obras maravillosas. Luego, ¿cuáles son las obras maravillosas que Dios ha hecho? El contexto nos responde la pregunta, lo que se narrará en los versículos 3 en adelante. Es decir, David agradece y exalta a Dios por el cuidado que Dios ha tenido de él y del pueblo que él representa cuando sus enemigos lo atacaron para querer quedarse con el reino. David, al considerar cómo Dios ha derramado su justicia en contra de quienes le persiguen a él y al reino que él representa, lo vemos en estos 2 versículos, ahora determinado a adorar a Dios con todas las fuerzas de su corazón, tanto que pide o es su deseo que esto que él siente de engrandecer con gratitud el nombre de Dios sea algo que haga todo el pueblo. Porque recuerden, hermanos, que los salmos son oraciones que David entregó a los cantores para que las musicalizaran y posteriormente estas se cantaran en toda la congregación, justo como lo hicimos nosotros hace un momento. Por esa razón, David dice lo siguiente: contaré, esta acción de hablar, contaré todas tus maravillas, y me regocijaré, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré tu nombre, oh Altísimo. En su forma de hablar, David como rey quiere decir que su gratitud personal en relación a la misericordia de Dios es algo que debería experimentar todo el pueblo de Dios. Es decir, cada individuo del pueblo de Dios, al considerar que Dios con justicia juzga a sus enemigos y bendice a su pueblo, debe sentirse impulsado como David a adorar a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Es como Spurgeon diría: nuestro deber es alabar al Señor. Ejerzamos ese privilegio. Así que, hermanos, el punto al que quiero llegar con esta reflexión de los primeros 2 versículos es este: Dios es digno,
Él es justo, Él es misericordioso. Por lo tanto, tú y yo, como David, debemos sentirnos impulsados a adorarle con todas las fuerzas de nuestro ser. Hermano, adora a Dios con todas las fuerzas de tu corazón, sin importar tus circunstancias. Adora a Dios con todo lo que hay en ti, no a media tinta, no con desánimo, no con desprecio o con desconfianza de su benevolente mano divina. Él, mis hermanos, como lo vemos en este salmo, es el Señor de justicia y de verdad. Por lo tanto, Él es digno de tu genuina y completa adoración. Ahora bien, me parece muy destacable que en este texto David, como vocero del pueblo, diga que él quiere contar sus maravillas, las maravillas de Dios. Es decir, que él no puede callarse el contarle a otros cómo Dios lo libró con justicia de la mano de sus enemigos. Y digo, mis hermanos, que esto es muy destacable por dos cosas. Porque, en primer lugar, frecuentemente, para expandir su reino, Dios usa el testimonio de sus hijos. Así que por esa razón es muy destacable el contar las maravillas de Dios. Pero por otra parte, es importante el contar las maravillas de Dios porque el hacerlo, mis hermanos, representa elementos probatorios de lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre. Es decir, un hombre que constantemente habla de las maravillas de Dios es un hombre que con su testimonio demuestra que sin importar sus circunstancias, él está verdaderamente agradecido con el Señor, aun cuando se encuentre transitando por sus días más malos. Así que, hermano, cuando tú recibas algún bien de Dios, una oración contestada, una providencia especial con la que el Señor alegró tu día, o una providencia oscura con la que tú sepas que el Señor, aunque te permitió sentir mucho dolor hoy, te libró de mucho dolor futuro. Cuando tú experimentes el favor de Dios en tu vida, a la luz de este salmo, harías bien en contarle a otros cómo Dios te ha bendecido. Eso es hablar de las maravillas de Dios para la expansión de su reino y porque es probatorio de lo que hay en tu corazón. Es como diría Philip Bannett Power, lo siguiente: si estás dispuesto a contar los hechos maravillosos de Dios, Él te dará en abundancia de qué hablar. Ahora bien, en segundo lugar, veamos cómo David agradece y exalta a Dios por su justicia. Versículos 3 hasta el versículo 6. Yo titulé a este segundo punto, la justicia de Dios frente a sus enemigos. Versículos 3 al 6. ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor. Mira los detalles. David dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ¿quién? De ti, es decir, de Dios. Él dice, estos son mis enemigos, pero mis enemigos han caído derrotados delante de Dios. Versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Y escuchen esta expresión tan impresionante. Te has sentado en el trono con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Después de engrandecer el nombre de Dios por su justicia, ahora vemos que David habla como si Dios de forma personal hubiese venido para derribar a los enemigos, para turbarlos. Noten que en los primeros versículos, es decir, el 3 y el 4, David afirma que los enemigos del pueblo de Dios vieron a Dios y se dieron la vuelta y corrieron aterrorizados. Y en su huida, ellos tropezaron ante la gloriosa presencia de Dios. Y luego, en los versículos 5 y 6, David describe lo que Dios hizo cuando se presentó para defender a su pueblo.
¿Qué fue lo que Dios hizo en relación a los enemigos del pueblo de Dios? Versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. En el texto original, es decir, en el hebreo, las palabras de estos dos versículos, es decir, dos versículos 5 y 6, tienen que leerse con una connotación de un lenguaje tosco. Es decir, David está hablando con mucha potencia en estas palabras, queriendo decir que el trato de Dios para con sus enemigos fue un trato firme, pero también un trato severo. Por eso afirma que Dios los hizo perecer. ¿Que Dios borró el nombre de ellos de forma temporal? No, para siempre. Y además agrega que las ciudades en las que ellos vivían quedaron desoladas. De hecho, la imagen lingüística que en el original uno puede, o que el autor en el original quería que sus lectores entendieran, tiene que ver con aquel trocito de espiga que tiene que enfrentar a una gran tormenta. Recordándonos, mis hermanos, que en relación, o más bien transmitiéndonos la idea de que en relación a la justicia divina, los enemigos de Dios no son más que eso, que una espiga que enfrenta a un gran tornado. No podrán hacer nada. La victoria de Dios en relación a sus enemigos es una victoria contundente. Eso es lo que David afirma en este texto. En otras palabras, hermanos, y para consuelo nuestro, David en este texto comunica que la intención de Dios por proteger a su pueblo siempre terminará en una victoria absoluta. ¿Lo entienden? Dios, cuando se determina a proteger a su pueblo y lo ha hecho por el pacto eterno de redención, siempre saldrá victorioso. En su intención de protegerte a ti, creyente, Dios siempre es victorioso. Ahora recuerden esto. Estas palabras que acabamos de leer del Salmo 9 eran una oración que tenía que musicalizarse y luego ser cantada en la congregación. Eso significa, mis hermanos, que David, inspirado por el Espíritu Santo, quería que entendiéramos que como pueblo de Dios, tú y yo, no estamos a la merced de nuestros enemigos. Como pueblo de Dios, nosotros no estamos a la merced de las acechanzas y amenazas de muerte de quienes se oponen a su reino, sino que nosotros estamos en las manos de aquel que juzga con justicia y que, como lo afirma este texto, lo hace muy cómodo sentado en su trono de gracia. Aquel glorioso Dios que creó el universo, sí, todo el vasto universo, Él ha decidido en sí mismo, mis hermanos, no abandonar la obra de sus manos dejándola a su suerte. Es decir, Dios sostiene en existencia a toda la creación, eso te incluye a ti y a mí. Pero con misericordia y con profunda ternura, desde su trono de gloria, Dios juzga con justicia todas las cosas, procurando el bien y la protección de su pueblo. Por esa razón, digo que la justicia de Dios tiene que ser un motivo de seguridad y de agradecimiento para los creyentes. Porque Dios es justo, tú puedes estar tranquilo. Porque Dios es justo, tú puedes caminar con serenidad, aún cuando las circunstancias externas sean muy adversas. En síntesis, David, mis hermanos, en este salmo está celebrando que el gobierno justo de Dios brinda seguridad a su pueblo. De hecho, esa idea, seguridad por justicia, es la que se desarrolla más ampliamente en los versículos 7 hasta el versículo 10. Yo titulé, este es el tercer punto del sermón, yo lo titulé, la justicia de Dios es nuestro refugio. La justicia de Dios es nuestro refugio. Versículos 7 al 10. Vamos a leerlo todos, hermanos.
Esperemos a que terminen de escribir el título y lo leemos. ¿Listo? Versículo 7. Dice, pero, noten el contraste, los enemigos perecieron, fueron borrados de su existencia, nadie se acuerda de ellos, pero Jehová permanece para siempre. Ahora nota esta expresión que es impresionante. Él, el que permanece para siempre, el que tiene victoria absoluta, el que es justo, el que dice el texto, ha dispuesto su trono para juicio. Versículo 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. David afirma que mientras el recuerdo y las intenciones poderosas de los enemigos de Dios desaparecerán para siempre, no será así con Dios, quien permanece sentado con serenidad, entronado en los cielos por toda la eternidad, estableciendo su justicia y procurando el beneficio de su pueblo. David, de forma gloriosa, hablando de aquel que juzga con justicia, dice que ha dispuesto su trono para el juicio. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que el poder de Dios no está restringido a los cielos, sino que desde los cielos Él gobierna todo el universo. Su trono, dice David, ya está dispuesto para el juicio. Recordándonos, hermanos, en nuestro contexto neotestamentario, el trono dispuesto para el juicio nos recuerda que Cristo regresará y que después de la resurrección general de todos los muertos, todos en aquel día, creyentes y no creyentes, resucitarán y seremos juzgados por Cristo mismo. En otras palabras, el trono dispuesto para el juicio nos recuerda que el mundo minuto a minuto camina hacia ese juicio final. El trono dispuesto para el juicio nos recuerda que el día ya está señalado y que ciertamente ocurrirá, y que Cristo está ordenado como juez de vivos y muertos, y que en aquel día, desde su trono blanco de pureza, los que confiamos en Él resucitaremos para la bienaventuranza de la vida eterna. Pero cuán terrible será ese día para aquellos que se han rebelado en contra de este supremo y justo gobernante, que a causa de su justicia y de su rectitud y de la fidelidad a su propio pacto, les hará beber de la copa de su ira. En aquel día de juicio final, Cristo juzgará con justicia a todas las naciones. Y esto, mis hermanos, el juicio de Dios en Cristo supone ser la peor noticia del mundo para el incrédulo. Pero para quienes estamos unidos al Dios Padre por medio de la fe en Cristo Jesús, aquel día, mis hermanos, supone ser el día más bello y más esperado en nuestra existencia. Pues en aquel día glorioso, cuando seamos resucitados de la corrupción a la incorrupción, finalizarán nuestros padecimientos y nuestras luchas terrenales. El puritano Thomas Manton, hablando del contraste que experimentarán creyentes y no creyentes en el juicio final, escribió lo siguiente: como juez, Cristo será un terror para los que han despreciado su reino, pero será Cristo como juez un consuelo para los que han creído, amado y obedecido sus mandamientos. Así lo expresa nuestra confesión de fe. En el capítulo 32, hablando del fin de los tiempos, en el párrafo 2 se escribe lo siguiente: el fin del designio de Dios al disponer este día, es decir, el juicio, es la manifestación de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos, pero también es la manifestación de su justicia en la condenación de los reprobos, que son malvados y desobedientes. Entonces, los justos irán a la vida eterna y recibirán esa plenitud de gozo y gloria con recompensa eterna en la presencia del Señor. Pero los malos,
que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán echados a tormentos eternos y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es serio, hermanos. Esto es muy serio, hermanos. Ahora, yo quiero que ustedes noten esto. En el versículo 8, después de considerar la justicia de Dios que se revelará en el juicio final, David dice que Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Sabes qué significa eso? Que en el juicio divino no hay errores. Es decir, Dios no se equivoca en su juicio. Dios no dice, condené a un inocente, se condenó a un inocente. No, como que cometimos un error. No, esas cosas no pasan con Dios. En otras palabras, en la liberación histórica de David respecto a Absalón, su hijo, que murió en esa liberación histórica, lo que estamos viendo, mis hermanos, es el perfecto juicio de Dios en todo su esplendor. Un hijo persigue a su padre para asesinarlo y luego ese hijo muere. El padre se lamenta por la muerte de su hijo, pero celebra la justicia de Dios. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que en los juicios divinos no hay error. Ahora, esto en la práctica supone ser muy práctico, tener implicaciones muy cotidianas para nosotros. Pues al entender que el juicio de Dios es justo, esto debería ayudarnos a nosotros, los creyentes, a vernos impulsados en aquellos momentos en los que sentimos que se nos trata con injusticia o que se nos trata con crueldad. Esto debería motivarnos a recurrir a ir a la presencia de Dios con la santa expectativa de que de Él obtendremos justicia, porque Él es un juez justo y como juez justo no se negaría a ayudar al inocente. Así que en estos momentos en los que nos sentimos turbados, humillados o maltratados, hermanos, este salmo es muy apropiado para recordarnos que debemos acudir a Dios. Y luego, de manera maravillosa, en el versículo 9, David, inspirado por el Espíritu Santo, declara estas palabras que yo espero, hermanos, llenen sus corazones de contentamiento, de consuelo y de gozo. Dice así: Jehová será refugio, ¿para quién? Para el pobre. Y luego dice, refugio para el tiempo de angustia. Es decir, que el creyente, después de meditar en la justicia y en el juicio del Señor, puede y debe tener la seguridad de que aquel que es justo también es para nosotros nuestro refugio. Es decir, para el creyente, Dios no solamente es un buen juez, para el creyente Dios también es su Padre quien le da refugio. Él es nuestro juez, pero Él también es nuestro Padre amoroso. Ahora, me parece muy interesante que cuando David dice que Jehová es nuestro refugio, se refiera a él mismo como un hombre pobre. Él dice que Jehová es refugio del pobre. Y David está hablando en nombre propio, pero también en representación del pueblo que él representa. Esto es, el pueblo de Dios. Y hermanos, yo creo que esta expresión pobre, que en el original hace referencia a los que son pisoteados o que son por su condición tratados con desprecio, esta imagen, mis hermanos, creo que es muy apropiada para definir al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo en medio de un mundo caído. En medio de este mundo, los cristianos somos pisoteados y oprimidos. En primer lugar, por las cargas de nuestros propios pecados. En segundo lugar, por las constantes y agobiantes tentaciones y tropezaderos que Satanás quiere poner delante nuestro. Y en tercer lugar, a veces nosotros hemos sido pisoteados o tratados de forma cruel por otros hombres. Pero en medio de esas circunstancias, del peso de nuestros pecados,
de las acechanzas de Satanás y aún de los tratos humillantes de otros hombres, aún en medio de esas circunstancias, los creyentes debemos recordar que Dios es nuestro refugio. Ahora, permítanme empezar a encaminar mi sermón hacia su conclusión. Quiero dirigirme en los minutos que me quedan a los amigos que nos acompañan en esta mañana en la congregación. Es decir, aquellas personas que conociendo no conocen, que entendiendo no entienden, que se saben a plena conciencia no reconciliados con Cristo, no reconciliados con el Dios Padre por medio de Cristo, no entendiendo a Cristo como Señor y Salvador. Para ti, mi querido amigo que me escuchas en esta mañana, quiero que sepas esto. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, es quien da seguridad a todo pecador que se arrepiente y que con fe viene delante de Él suplicando misericordia. La Escritura de Cristo enseña que Él es el refugio seguro para todos aquellos que desean escapar de la ira venidera. Sí, ningún hombre escapará del juicio final. Niños, ningún hombre. Aunque ustedes estén muy pequeñitos hoy, ustedes deben saber que un día comparecerán ante el tribunal de Cristo. Y si ustedes quieren escapar de la ira de Dios, ustedes deben saber que solo pueden hacerlo a través de Cristo, refugiándose en Él. Cristo, mis hermanos, es la torre fuerte. Cristo es el lugar de defensa más seguro que existe. Jesús es el refugio más seguro que se haya ideado porque jamás ha fallado. Él es el refugio seguro para todo aquel que con arrepentimiento y fe viene delante de Él. Cristo provee seguridad aún en los días de mayor incertidumbre. Y yo sé, porque un día también fui un incrédulo, que uno regularmente procura buscar refugios en otras partes. Uno procura sentirse seguro con la soledad. No es que yo solo me siento mejor. Otros procuran sentirse seguros con sus amistades. Otros lo hacen con una relación sentimental. Otros lo hacen con su trabajo. Otros lo hacen con la estabilidad financiera. Y otros incluso más torpemente piensan que pueden estar seguros con la satisfacción que se deriva de sus propios pecados. Pero en realidad ustedes y yo sabemos que esos lugares de refugio no son más que falsas ideas de seguridad, porque al final todas ellas fallan. Todo lo que el mundo puede ofrecerte al final se desmoronará ante la presencia del justo juez del universo. Pero si tú confías en Cristo, mi amigo, cuando la justicia del juez justo se manifieste en el juicio final, si tú confías en Cristo, serás hallado como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, a quien no le importó cuán fuerte golpeara la tormenta contra las paredes de su vida, porque el fundamento sobre el que estaba edificado no eran sus emociones, no eran sus sentimientos o no eran sus sentires, sino la roca fuerte de nuestra salvación, Cristo Jesús. Por lo tanto, niños que me escuchan y amigos que nos acompañan en esta mañana, la decisión más inteligente que ustedes pueden tomar en su vida es edificar su vida sobre la roca segura que es Cristo. Las tormentas vendrán, golpearán con mucha fuerza y con mucha violencia, pero ustedes se mantendrán firmes porque el fundamento que los sostiene trasciende a todas las cosas. Ahora bien, permítanme hablar a los hermanos de la congregación. De forma explícita, mis queridos hermanos, este texto dice que Dios es nuestro refugio en los tiempos difíciles. Eso significa que tú y yo, hermano, tenemos suficientes razones para confiar en Dios sin importar qué. Y es que confiar en Dios cuando la economía es pujante, cuando la tranquilidad abunda, cuando los hijos están sanos, o cuando la despensa está llena, creo yo que es relativamente fácil.
Pero hermanos, debemos aprender a confiar en Dios cuando la fiebre de nuestros niños no baja de 40 y nada que hagamos lo hace mejorar. Debemos confiar en Dios, mis hermanos, cuando la despensa ya no se ve tan llena como se veía antes. Sin importar las presiones del mundo, los creyentes debemos recordar que Dios es nuestro refugio en tiempo difícil. John Hill escribió lo siguiente: cuando prevalecen las corrupciones, cuando la gracia es escasa en ejercicio y las tentaciones son fuertes, sin embargo, aún entonces Cristo es el refugio en medio de la tormenta. Él es la salvación de su pueblo. Él es su fortaleza en todo el tiempo de su angustia. Cristo, mis hermanos, es nuestro lugar seguro. Es nuestra fortaleza. Y saber, mis hermanos, o reconocer que Dios es nuestro refugio para los tiempos difíciles, nos debe instruir en el santo deber de dar tiempo a las providencias divinas. Dios, mis hermanos, a su tiempo, en su sabiduría, obrará el bien para su pueblo, es decir, para ti. No es cuando tú quieras, no es como a ti te plazca, no es como tú lo has planeado, es como Dios lo ha determinado, porque Él conoce perfectamente todas las cosas y tú y yo no somos más sabios que Él. Hermanos, ejercitémonos en el santo deber de confiar en las providencias divinas. Que Dios nos responda a una súplica de forma instantánea, escúchame hermano, no significa que Dios no esté cuidando de nosotros. Significa que aunque Él ya escuchó la oración, Él la responderá en el momento oportuno, es decir, en el momento de necesidad. Hermanos, Dios no satisface caprichos. Dios edifica a su pueblo para que su pueblo crezca a la imagen y semejanza del unigénito, de Cristo Jesús. Ciertamente, Él nos socorre. Ciertamente, Él extiende su mano en nuestro momento de angustia y de dolor. Cuando la angustia pesa sobre nuestros hombros, Dios ha estado allí para ayudarnos, pero esa ayuda llegará providencialmente en el momento de mayor necesidad, es decir, en el momento oportuno. Luego, si Dios obrará y responderá en el momento oportuno, ¿qué te queda a ti por hacer? Confiar, esperar en el Señor, refugiarte en Él, buscar diligentemente su rostro en oración y basado en el entendimiento de la justicia divina del que hemos hablado en esta mañana, tú solo puedes hacer una cosa: confiar, confiar y confiar en que el juez justo enviará su socorro en el momento oportuno. No antes, no después. Ahora, yo quiero que ustedes observen este detalle. David finaliza en el versículo 10 diciendo lo siguiente: en ti confiarán, ¿quiénes? ¿Todos los hombres? ¿Quiénes confiarán en el Señor? Los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. David, hermanos, nos enseña en esta breve expresión que que la fe es una gracia inteligente. Es decir, pueda que exista conocimiento sin fe, pero jamás existirá fe sin conocimiento. Una persona puede saber mucho de teología y ser un gran incrédulo, pero un cristiano que haya puesto su confianza verdaderamente en Cristo para salvación, debe tener un conocimiento mínimo de quién es Cristo y su obra redentora. Los que confían en el Señor conocen al Señor, y a medida que le conocen más y más, pues más y más confían en su benefactor. Es decir, nadie de nosotros, ninguno de nosotros, confiaría en alguien que no conoce. Luego, David nos impulsa en este texto a conocer más al Señor para que nuestra confianza en Él crezca más y más.
y establece un principio de aliento en nuestro corazón para conocer más al Señor. El texto finaliza diciendo, Él no desampara a los que le buscan. Es decir, conocer a Dios en su actuar justo es algo que debe llenarnos de seguridad. Pues al saber, al conocer que Dios juzgamente todas las cosas y que ha provisto para nosotros un refugio seguro en el tiempo de la aflicción, mis hermanos, debe impulsarnos a confiar y acercarnos más y más a Él. El Dios eterno, el Dios sabio, ha dispuesto todas las cosas para su gloria y para el beneficio de su pueblo, pero su pueblo debe conocerlo. Entre más conozcas al Señor, más vas a confiar en el Señor. Ahora yo quiero concluir preguntando las siguientes cosas. Hermano querido que me escuchas, ¿tienes gratitud para con Dios por su justicia a pesar de tus circunstancias? Pero por favor, no lo pregunto como queriendo forzar una declaración de labios. Porque para la mayoría quizás sea fácil responder, sí, claro, yo tengo confianza en la justicia de Dios a pesar de mis circunstancias. Yo honestamente quiero que respondas esto de todo corazón. Quizás la pregunta más apropiada sería, ¿en tu corazón hay confianza y hay gratitud para con el Señor por su justicia, aún en medio del descalabro social, terrorista y de inseguridad que vive nuestro país? ¿Confías en el Señor a pesar de todo lo que pasa? Que el Señor nos guarde, mis hermanos, de ser como aquellos que con ligereza se toman el nombre de Dios y dicen, agradezco y confío en Dios. Oh, pero cuando las circunstancias y el terror de la muerte suena cerca a nosotros, dicha confianza desaparece. No así con los creyentes. Cristianos amados, aprendamos a confiar en Dios y a tener gratitud respecto a Él por su justicia, por lo que Él ha hecho y por lo que ha prometido en Cristo Jesús que hará, sin importar qué. No condicionemos nuestra confianza al Señor por los eventos sociales, por los eventos personales o en general por cualquier circunstancia externa. No entreguemos la paz de nuestro corazón a las circunstancias, porque son volátiles. Más bien con entereza aferrémonos a Cristo, que es la roca de nuestra salvación. El texto finaliza diciendo que el Señor no abandona a los que le buscan. La pregunta es, ¿quiénes buscan al Señor? ¿Todos los hombres buscan al Señor? No. Los que buscan al Señor son aquellos que Dios buscó primero en el llamamiento eficaz y que luego, bajo la influencia y dirección de su gracia en ellos buscaron a Cristo, el único lugar donde Dios puede ser hallado, en Cristo. Así que para finalizar, la conclusión es esta, hermanos. Aprendamos a buscar a Cristo con todo nuestro corazón. Que nuestra vida, mis hermanos, tenga como propósito buscar a Cristo con toda diligencia. Busquemos a Cristo para vida, busquemos a Cristo para salvación, busquemos a Cristo para continua esperanza, busquémosle mediante la oración, busquémosle mediante la súplica y recordemos esto, que aquellos que buscan al Señor, como dice este salmo, Dios no los abandonará. Y aunque a veces parezca que cuando estamos buscando del Señor, el Señor ha escondido su rostro de nosotros y no nos responde, aún en ese silencio Dios está siendo sabio. Pero sin embargo, cuando Dios guarda silencio y Él está siendo sabio, nos convendría recordar, mis hermanos, que Dios por su palabra nos ha dicho que Él nunca abandonará total ni finalmente a la obra de sus manos, que Él no dejará inconclusa la obra de redención que empezó en nosotros, sino que en Cristo Jesús la perfeccionará. Dios, mis hermanos, nunca dejará a ninguno de sus hijos de modo tal que sus hijos perezcan en el pecado. Así
Así que, hermanos, con confianza celebremos que por causa de su justicia podemos estar seguros de que Dios no nos abandonará ni en la vida ni en la muerte. Amén. Vamos a orar, hermanos.